Bienvenidos a Comunidad Cristiana, mi lugar seguro. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite, allá en Uruapan, y yo creo que en muchas partes del mundo, a veces se hacen muchas actividades del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo descienda y se mueva y nos visite. Pero en una ocasión fue a Morelia un pastor, se llama Andrés Corson, y estaban muchos pastores de México, y dijo, yo no sé, ustedes aquí mexicanos piden mucho avivamiento, 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 y el Espíritu Santo. Dijo, el Espíritu Santo ya está en ustedes, solamente vayan a las calles, a los mercados, en sus trabajos, en nuestras casas, porque ya está en nosotros. Y hay que soltarlo a las vidas. Yo dije, ¿qué razón tiene este hombre, verdad? Y a veces nos llenamos mucho del Espíritu Santo, pero no hacemos nada. Y entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Verdad? Ahora diga, el Espíritu Santo está dentro de mí. Y hay que dejarlo fluir, ¿verdad? A las vidas, a los corazones, al prójimo, soltarle palabra, enseñanza. Y hay que hablarles. Yo creo que ese es el fluir del Espíritu Santo. Ese es el corazón de Dios. Entonces, de alguna u otra manera, Dios, según nuestro don, nos da la capacidad para ministrar. En ti está el Espíritu Santo. Y suelta esa gracia, suelta ese poder sobre muchas vidas. Puedes abrir tu Biblia en Génesis 12, 1 al 4. Génesis 12, 1 al 4. Así está bonita el sonidito ese. Aquí empezamos a fluir mejor. Génesis 12, 1 al 4, vamos a empezar a leer ahí. Traigo un tema que se llama Dios aquí ahora que hemos venido. Me ha estado hablando mucho sobre, ya he dado dos temas acerca de esto, y este va a ser otro tercer mensaje. He estado hablando mucho sobre el altar en el Antiguo Testamento, pero lo vamos a aplicar a nuestra vida. Entonces vamos a aprender. Si te gusta anotar, pues puedes anotar ahí. El tema es edifica el altar, así se llama el tema, edifica el altar. Había una noche aquí hace como 3 días que no podía dormir, y se me venía mucho. Eso es extra aparte del mensaje, pero se me venía mucho lo que está pasando en el mundo. Y desde que cayó la primera pandemia y azotó a todo el mundo, y se fue hasta el último rincón del mundo, ¿verdad? Cómo cayó. Y se me venían, ahora que se dice mucho de olas, que se escucha que cayó la primera ola, ¡pum!, y luego vino la segunda ola, y creo que ya vamos a la tercera, y se escucha que ya viene una cuarta ola, que ya creo ya están en Europa la cuarta ola. Entonces me recordé cuando era chico, y de las primeras veces que íbamos al mar, que bajábamos, estamos como nosotros de Uruapan estamos como a 2 horas del mar. Entonces bajábamos al mar, y cuando estaba chico me acuerdo que pues, asombrados de conocer el mar, pero nos metíamos y nos daban unas revolcadas las olas, y buenas, ay, sálvese quien pueda. Salíamos como podíamos allá, chicos, allí salíamos a la orilla. Con el tiempo de seguir viajando a visitar el mar, entonces aprendimos que las olas, algunas veces viene la ola, te sumerges y la ola pasa por arriba, y entonces pisas la tierra y vuelves a salir, y ya pasó la ola, pero ya viene otra ola, y
en el evento que acabamos de estar, había mucho aquí hay como que mucha fiebre de nombramiento, que apóstoles y que profetas, y les dije, no soy profeta ni hijo de profeta, pero hay que aprender a vivir bien en estos tiempos. De hecho dije, voy a sacar un mensaje sobre esto de las olas, cómo poder sobrevivir, salir. Claro, hay unos que se meten allí y ya no salen de las olas, ya se quedaron ahí. Pero mientras, hay que aprender a vivir en este tiempo en las olas que vienen, de las que vengan. Hay veces que vienen olas fuertes, ya cuando te haces más diestro para las olas, viene una ola grande, te le montas a la ola, te subes arriba de la ola, le nadas y pasas facilito la ola. La ola, ¡pum!, pasó y ya se fue. Y tú sigues allí nadando, pisando, y ya viene otra ola y hasta de perrito le tienes que hacer, y viene la ola y pues te pegan en tu pecho. Siempre hay que tener nuestra cabeza arriba del agua, para cuando venga la ola y te golpee, te sube. Dice que la cabeza te ayuda a flotar en el mar. Y yo creo en estos tiempos, hermanos, a algunos les dio una buena revolcada una ola, pero estamos vivos. ¿Cuántos le agradecen a Dios que estamos vivos? De alguna u otra manera, pues nos entró así miedos, temores, la crisis, lo que se escucha, que esto, que aquello. De alguna manera nos tocó a lo mejor la primera, la segunda, pero sí te digo, yo creo que estamos en tiempos que tenemos que aprender a vivir en medio de las olas que vengan, en medio de pandemias, en medio de lo que venga. Tenemos que aprender a vivir en las olas que vengan, y siempre con la ayuda de Dios, siempre salir a flote. Y yo creo que Dios así nos capacita a la iglesia, ¿verdad? A las iglesias les ha golpeado las olas, pero aún la iglesia tiene que aprender a flotar por encima de esas olas, y una vez salir, otra vez salir. Las familias tienen que aprender a salir en medio de las olas que vengan, de las olas que nos vamos a enfrentar, y hay que aprender a salir en medio de eso. Y Dios me estaba hablando así. Sí, estamos viviendo en tiempos que vienen olas, y que vienen, y que el alimento, y que no va a haber, que se va a escasear, y que el gas, y que la gasolina, y bueno, andan agarrados de las greñas. Pero nosotros vamos a aprender a vivir en esos tiempos. ¿Con la ayuda de quién? De Dios. Y Abraham fue un hombre así. Y vamos a aprender los secretos de este hombre que se llamó Abraham en Génesis de 12 al 1. Porque yo creo que, hermanos, estamos en esta tierra, pero tenemos que ver en esta tierra como seres humanos, y ahora como cristianos, tenemos que ver todo lo que hacemos en esta tierra, al tiempo que Dios nos permita vivir en esta tierra. Tenemos que tener una visión eterna. O sea, no te puedes aferrar a esta tierra, a esta vida, sino que tienes la vida cristiana, y la esencia con Dios es eterno, lo que Dios quiere para nosotros. Aquí somos peregrinos. Abraham fue un hombre que aprendió a ser un peregrino en esta tierra, y un hombre que conoció tremendamente a Dios, el padre de la fe, imagínense, pero aprendió a ver más allá de esta tierra, y lo que iba a dejar también a su descendencia, pues está una bendición bien grande que Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero yo creo que eso tenemos que aprender, que venimos a esta tierra, pero tenemos que tener una visión eterna en Dios, no aquí terrenal, sino eterna. Debemos de hacer las cosas con propósitos eternos también. O sea, lo que hacemos aquí terrenalmente, pero siempre
con propósito eterno, que lo que se va a quedar queda marcado para muchos otros, pero yo me extiendo hacia lo eterno. Y Abraham fue un hombre así. Ahora, constantemente en nuestra vida, en nuestro caminar sobre esta tierra, debemos de aprender, y Abraham fue un hombre así, que tenemos que estar siendo restaurados. Que este hombre tuvo problemas en esta tierra, cometió errores, pero en medio de todo eso aprendió a ir al altar y restaurarse en Dios, a ir a la presencia de Dios, a conocer más a ese Dios que no conocía y que lo llamó, y lo conoció más a profundidad a Dios. Y vamos a aprender a través de esta pequeña enseñanza, vamos a aprender a ser restaurados, a siempre reconocer que fallé, que tengo este problema, que me vino esta situación, pero tengo que aprender a ir en Dios y ser restaurado, y restaurarme y seguir adelante, seguir caminando adelante, porque al ser restaurados vamos a ser cambiados también. Dice Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, sino hay que ser transformados, hay que renovar nuestra mente. Y dice, no te adaptes a esta tierra, no enraices tu vida sobre esta tierra. Dice, renueva tu mente, renueva tu corazón. Día con día tenemos que renovarnos en el Señor, y constantemente debemos de seguir la guianza del Espíritu Santo, constantemente. ¿Dónde nos lleva? ¿Dónde nos motiva a seguir adelante? Entonces hay una necesidad constante de tener comunión con Dios. Casi el objetivo de este mensaje es aprender a tener una dependencia total de Dios. Y es muy complicado, es difícil, porque la carne se llena de temor. Y como está el mundo, por eso hay que aprender a nadar en esas olas. Porque el mundo, tuvimos yo sé que aquí tienen mucho con el pastor Gamaliel, pero tuvimos un mes sobre temas de problemas mentales. Porque va a venir mucho aumento de eso. Antes se escuchaba, pero no tanto. Y ahora ya se escucha más problemas mentales, y aún gente de iglesia con problemas mentales, y el que tenga de ese tipo de situaciones en su vida, en su familia, con un hijo o algo, tiene que aprender a tener una comunión con Dios y una dependencia total de Dios. Problemas mentales, problemas emocionales, problemas físicos en nuestra vida, dependencia de Dios. Y este hombre llamado Abraham, él fue un personaje que conoció la gracia redentora de Dios. Fíjate, todavía no venía Jesucristo, pero él conoció su gracia, y tenemos que depender de ahí. Él aprendió a vivir en fe y aprendió a vivir en obediencia. O sea, él confiaba en Dios y él aprendió de eso, y se le confió a Abraham fe y obediencia. Fíjense, porque lo que él hizo, se le confió. La fe que tuvo en Dios se le confió a Abraham, y se le confió la obediencia que tuvo para con Dios, a que lo que nos manda a hacer el Señor en esta tierra. Y le pide a Abraham abandonar la seguridad de su lugar de nacimiento, y le pide a Abraham que abandone su familia, y le da una promesa. Ahorita estoy aquí en la introducción, y ya que estoy dando todo el sermón, y le da una promesa de hacer con él una nación grande, a pesar de no tener hijos y ya no tener tierra, pero que se iba a convertir en un personaje de ser bendición para todas las familias de la tierra. Y esto me habla en mi vida de tener esa dependencia de Dios. Y esto habla en mi vida de nunca separarme de Dios.
venga la ola que venga, venga la situación que venga, la crisis que pueda tener en esta tierra, nunca separarme de Dios, siempre agarrarme del Señor, ser como aquel perro que teníamos que se llamaba el Chato, que no tenía nada de chato, estaba bien trompudo, pero le encantaba jugar con las pelotas que teníamos. Entonces sacábamos una pelota al jardín y ese Chato se le echaba encima luego la pelota y las agarraba, esas pelotas de cuero, las agarraba y pues nos las iba a echar a perder las pelotas de fútbol con tanto trabajo que nos daba conseguir una pelota. Y le íbamos atrás del Chato, Chato, suelta la pelota. Y él apretaba la pelota y decía, que sueltes la pelota. Y lo agarrábamos y le jalábamos la pelota, que sueltes la pelota. Y él jugando, o sea, jugando le decía, como diciendo, no la suelto. Y tenemos que aprender a vivir en estos tiempos agarrados de Dios. Que venga lo que venga en nuestras vidas, estamos aferrados con Dios, estamos agarrados de Dios, estamos fortalecidos en el Señor, estamos dependiendo del Señor. Eso tenemos que aprender. Yo lo estoy aprendiendo, ahora sí que soy el más insignificante para hablar de esto, pero tengo que aprender a hacerlo. Tengo que aprender a depender de mi Dios. Y allí en Génesis, en el verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero no, luego nos brincamos al 12:5. Al 12:5 díceles lo siguiente: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Fíjese lo que le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien se le había aparecido. Levanta el primer altar, y yo le llamo el altar de la promesa. Aquí le da una promesa: haré de ti una nación bien grande, y a tu descendencia. Acuérdense que no tenía nada, no tenía ningún hijo, pero por eso le llaman el padre de la fe. Y llega a la tierra de Canaán, llegaron con los cananitas por ahí cercas. Y dice que se le apareció y le dijo: te voy a dar a tu descendencia eso. Pero lo que me asombra aquí, que le da la promesa y llega al lugar de esa promesa. Y cuántos saben que Dios bendice nuestras vidas, y a la vez que nos bendice, nosotros somos bendición para muchas vidas. Tú tienes que convertirte en una persona que Dios te da muchas promesas, y Dios te da muchas bendiciones. Dios te da muchas bendiciones, pero en medio de las bendiciones que Dios te da, tú te conviertes en un portador de las bendiciones que Dios te da, y das las bendiciones. Y nos convertimos en gente que somos bendecidos, pero somos bendecidos para bendecir. Y así fue este hombre. Porque hay gente que solamente quiere recibir y recibir y recibir, y no dar. Y no, allí en este primer altar Dios le da esa bendición y le dice: en ti serán. O sea, le da a Abraham y le da la promesa que también a través de él muchas gentes iban a ser bendecidas. Y en medio de todo eso tenemos que aprender, aún como iglesia y como cristianos, de no almacenar
solamente para nosotros. O sea, tú tienes mucha enseñanza, tú tienes mucho que aprendizaje que lo puedes dar aquí localmente y que lo puedes dar también hacia afuera. O sea, no te conviertes nada más en un almacén y almacenamos enseñanzas, palabras y mucho trabajo en la iglesia y no te involucras en nada en la iglesia. Una iglesia que crece, que es más sólida, que se hace más fuerte y uno puede ver gente que a veces no se involucra en la iglesia, es que dice, es que yo no puedo, es que yo no puedo hacer nada en la iglesia, pero tienen un liderazgo allá afuera. Son empresarios, son capitanes allá en sus trabajos. Esa gente tiene la capacidad también para servir en la congregación y ser una bendición en la congregación. Recibe, pero ahora da, porque Dios le dio liderazgo. Tú que trabajas, que conoces de computación, que conoces cualquier cosa, cualquier tipo de empleo que tienes, lo tienes que utilizar también para bendecir otras vidas. Porque tienes que ver de cosas que, dije al principio, eternas. No se trata de quedarnos en esta tierra nada más y cómodos aquí en esta tierra. No, se trata de ver más allá. Y en este altar es lo que Dios le revela a este hombre, ver más allá de lo que Dios le quería dar. Y nuestras vidas se convierten entonces en un canal de bendición para muchas otras vidas. Y te conviertes en un canal que recibes y das, que recibes y das. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo que Comunidad Cristiana existe para ser una bendición? Primeramente en su localidad y también hacia donde Dios los extienda. Existimos para ser una bendición. Y esta iglesia es una bendición. Es una bendición. Y muchos van a conocer esta iglesia, que esta iglesia es una bendición, porque va a bendecir. Este es el primer altar donde el Señor le hace esta promesa a Abraham. Y después en el verso 8 le dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Edificó un segundo altar. O sea, él entendió su dependencia total de Dios. Levanta constantemente altar. También es buscar de Dios, alabanza, adoración, oración, palabra. Señor, ¿qué me estás diciendo a mi vida? ¿Qué me estás mostrando a mi vida? Tiene que ser constantemente eso. Dependemos de Él totalmente, las 24 horas del día. Y a este segundo altar yo le llamo el altar de comunión. Es un altar de comunión. Allí también plantó una tienda, su casa, su hogar, pero edificó un altar. Aquí fíjense que ya no le da promesa, ya no le menciona la promesa, solamente tiene comunión. ¿A cuántos les encanta que Dios les diga: te voy a dar esto, te voy a dar aquello, voy a hacer contigo esto? Decía un hermano en estos días, decía: si llega un profeta, hacen la filonona a ver qué me dice el profeta. Pero nos olvidamos del altar con el Señor, porque allí en el altar Dios te da promesa, pero el altar también es para tener comunión con el Señor. Hay una canción muy viejita que me gustaba mucho, porque decía: aquí estoy, Señor, pero no vengo a pedirte, no vengo a rogarte, solamente vengo a adorarte. Pero ya no, aquí estoy, pero no vengo a pedirte nada, no vengo a gemir porque me des esto, porque me des aquello, no vengo a nada de eso, solamente vengo
a buscar de tu rostro. Solamente vengo a buscar tu presencia. Solamente vengo a que mi vida se convierta un altar de comunión contigo. Aquí estoy, Señor, para adorarte. Aquí estoy, Señor, para bendecir tu nombre. Y aquí, si se fijaron, Abraham edifica dos cosas: edifica tienda y edifica altar. A ver, digan tienda y altar. Tienda, aquí sale otro mensaje bien importante, pero solamente vamos a ver poquito. Dice lo que es tienda. Abraham es la casa donde iba a vivir. Pero fíjese, tienda significa el peregrinaje de Abraham. Porque acuérdense que después allí hubo hambre, dice que hubo hambre en la tierra. Y Abraham se va a Egipto. Y en Egipto es bien prosperado. Empieza a tener mucho ganado. Él podía haberse quedado por allá en Egipto y edificar una casa grandota y bonita. Pero ahorita vamos a ver que se regresó a la tienda donde comenzó. Y tú puedes ver la vida de Abraham, y Abraham entendió que en esta tierra nada más era un peregrino en esta tierra y que no se iba a llevar nada, y que solamente iba a ir de pasada de esta tierra. Por eso, hermano, no construyes tu vida como si fueras a ser eterno aquí. Porque a veces queremos construir y edificar nuestra vida como si aquí fuéramos a ser eternos, aquí en esta tierra. No te enamores de este mundo. Vamos a aprender a hacer tesoros allá en el cielo. Pero el altar nos habla de que toda nuestra vida depende de Dios, pero nos habla también de fe. El altar, aquí en la comunión, nos habla de fe, nos habla de esperanza. ¿Y cuántos necesitamos en esta tierra fe? Y necesitamos esperanza. ¿Y cuántos necesitamos entender que Dios es nuestra provisión en tiempos de crisis y en tiempos de dificultad? Y debemos de entender que Dios es nuestra esperanza, nuestra provisión, y que Dios es nuestra confianza. Y aprendemos ahí que Dios es nuestra dependencia y que dependemos totalmente de nuestro Dios. Y ahí lo aprendemos. Y ahí lo aprendemos. Aprendemos a tener dependencia de nuestro Dios. Aprendemos a entender que Dios es nuestra salud y que Dios es el que nos abre puertas. 3 palabritas que Dios me ha estado hablando ahora que he estado aquí en estos días, y me dio la palabra salud, provisión y puertas abiertas. A ver, repite conmigo: salud, provisión y puertas abiertas. ¿Cuántos quieren vivir en esta tierra sanos? Todos necesitamos la salud del Señor. ¿Para qué? Para seguir haciendo su obra. Necesitamos la salud física y necesitamos la provisión. Y aquí, en esa comunión, en ese altar, encuentras la provisión de Dios. Y encuentras que no eres tú, que no es tu recurso, que es el recurso de Dios. Que es el recurso de Dios. Y necesitamos puertas abiertas. Que Dios nos abra las puertas. Fíjese lo que dice tercera de Juan en el verso 2. Se los voy a leer. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Y que tengas salud. Nos habla de salud física. Así como prospera tu alma. Cuando el Señor dame esas promesas, ¿verdad? Porque cuando estamos enfermos, ay, pero que nos dé salud. Pero ahí en el altar encontramos eso. En el altar, en esa comunión encontramos eso. Nuestra fe se fortalece y que Dios nos abra las puertas. Aquí en estos versos de aquí, cuando edifica Abraham el altar, le pasó algo, que abandonó el altar.
esto lo di en otro mensaje, nomás lo doy breve, sí, pero abandona el altar y se va allá a Egipto y abandona la comunión con Dios. Y otra cosa que le pasa allí es que empieza a tener muchas consecuencias por abandonar, alejarse de Dios. Y a veces así es lo que nos pasa. Empezamos a perder la comunión con Dios, empezamos a alejarnos de Dios. Acuérdense que comunión también es, ¿cuántos saben que ahorita estamos teniendo una comunión con el Señor? La Santa Cena es una comunión con el Señor Jesucristo. No solamente es algo religioso, la Santa Cena. No, es comunión con Jesús. Y Él dijo, celébrenlo, háganlo en memoria de mí, dijo Jesucristo. Entonces ahí nos conectamos, pero ¿qué es lo que sucedió? Que él abandona el altar y ahí empieza a tener consecuencias, empieza a cometer errores, empezó a cometer errores familiares. Fíjense, cuando nos alejamos del altar empezamos a cometer errores familiares, errores matrimoniales. De repente nos damos cuenta que aquel hermano se apartó de la iglesia y se apartó de los hermanos, se apartó de buscar a Dios, pero ya cometió este error y ese error le va a traer de consecuencias y luego ya viene corriendo a la iglesia, ¿verdad? Pero qué bueno, porque viene a la comunión una vez más, viene a acercarse una vez más con el Señor. Y ahí también tuvo temor. Porque le dice al hombre aquel de Egipto, le dice, es que tuve temor. Fíjate, lejos de Dios nos da temor todo. Cerca del Señor nos da fe. Y venga lo que venga. Pero Abraham regresa al altar. Vean el verso 13, el 13:3. Vamos a leer desde el 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negued, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negued hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda. Vuelve a regresar después de que se había alejado y se había ido a Egipto. Dice entre Betel y ahí. Y el verso 4, al lugar del altar. ¿A dónde regresó? ¿Al lugar de qué? Del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. O sea, volvió al lugar del altar. Este altar yo le llamo el lugar de no retorno, porque entendió Abraham que separarse del altar le traía consecuencias y le traía problemas. Tú te tienes que dar cuenta en tu vida cuando cometemos errores y cuando regresas con el Señor y llegas a decir, allá me fue así, mira los problemas que volví a tener. Pero llegas a tomar una decisión de decir, no, ya con el Señor Jesucristo, con Dios, aquí estoy, aquí ya no hay retorno. Tú tienes que llegar en tu vida cristiana a tener una firmeza de decir, no hay retorno. He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos lo cantan en los bautismos? Allá se cantaba mucho. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen un aleluya, aunque esto o aunque aquello, no vuelvo atrás. Es un lugar de no retorno, de no regreso atrás. Ya aviento raíces fuertes en Jesucristo. Ya sí reconozco que dependo totalmente de Él y ya no hay retorno, ya no coqueteo con el mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo, no dependo del mundo, dependo de Dios. Y ya aquí en este lugar ya no hay retorno. Y eso tiene que haber en nuestras vidas. Aquí nos habla también de ya la fe bien fuerte en el Señor, y nos habla de la obediencia. Aquí estoy, Señor. Porque el altar también significa, fíjense, el altar significa también revelación. Acuérdense que Dios ahí le dio la promesa. Y cuando tienes conecte con Dios, te revela y te dice, quiero que lo hagas así.
Mira lo que te enseño. Mira, te abro los ojos espirituales. Mira, te hablo a tus oídos. Mira esto. Entonces es un lugar. Acuérdense, el lugar es un lugar de revelación, donde Dios no te va a revelar más cosas de esta Biblia. Aquí están todas, pero se te revela la palabra a tu vida. Se te revela para tu familia, para tus hijos. Dios ahí te habla. Es un lugar de revelación, es un lugar de comunión y es un lugar de provisión. Por eso, hermano, tenemos que volver a Cristo Jesús y no apartarnos, y siempre buscar la presencia de Dios. Siempre. Ya no hay retorno, ya no vuelvo atrás. Recuerdo cuando yo me entregué al como a los 9 años de edad, pero empecé a coquetear con el mundo, a jugar con el mundo, y me encantaba el baile. Y lo que sí hacía, pues me iba a las escondidas de mi mamá a las discotecas a bailar. Y llegaba a las escondidas rápido allí, espantado porque la justicia me iba a llegar. Pero cuando me caso con mi esposa, yo titubeaba en bautizarme, porque todavía como que tenía la cosquillita del mundo. Como que decía, híjole, pero el mundo. Y a lo mejor alguien aquí en esta mañana está así, pero es que, todavía me gusta aquel pecadito. Todavía me gusta jugar con el mundo de esta manera. Y más cuando uno es joven, hay ese problema. La presión del grupo, ¿verdad? Y oye, y ahorita que todo se está legalizando, ¿verdad? La droga, esto y lo otro, la promiscuidad sexual, y que todo es normal ya, y que todo se permite. Entonces va a haber más dificultad. Va a ser más probada la gente que se quiere acercar a Dios, a Cristo Jesús, como que vamos a ser más probados. De no retornar al mundo y tomar una decisión bien firme para Cristo Jesús. Y decir, aquí estoy, Señor Jesucristo. Y brincamos aquí al cuarto, ya lo había dado. 13:18. Si van conmigo allí en el 13:18, dice así: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué volvió a hacer? Edificó altar. Pero dice en el 15:1, vean el 15:1, porque aquí es cuando levantó este altar. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y dice el verso 14 del 18, dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán. Verso 15: y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Bueno, creo que aquí ya me estoy saliendo un poquito, pero se cumple, le da un cumplimiento. A ver el verso 14 del 21, vamos al 21, verso 21, 1 y 2, que dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho. Sí, aquí está. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez y en el tiempo que Dios le había dicho. Lugar de cumplimiento. ¿Se acuerdan que el primer altar le da una promesa? ¿Y dónde lo cumple? Aquí en este lugar. En este lugar. Y le dice esa palabra que le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil?
en el 14, vean ahí, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El lugar de cumplimiento. ¿Habrá para Dios algo imposible? ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento? ¿Habrá para Dios algo imposible? No. ¿Cuántos Dios les ha dado promesas de bendición? ¿Sí les ha dado Dios promesas de bendición? ¿De bendecirnos? Algunas cosas no las hemos visto. O queremos que la familia, queremos que los hijos, queremos que la cosa se renueve, se avive, queremos la bendición de Dios. Pero aquí viene el cumplimiento de Dios. O sea, tarde que temprano va a haber el cumplimiento de Dios en nuestras vidas. Va a venir el cumplimiento de Dios. Y de ahí tienes que depender. En esta altura del altar tienes que depender del Señor. Que el Señor resucita las cosas que tú decías, pero ¿cuándo? Acuérdense que Abraham y Sara empezaron a tener temor y empezaron a tener duda de que no hay hijos, y aquí viene el cumplimiento. Ya está el niño. Ya está. A lo mejor tú tienes algo en tu corazón que dices: yo quisiera que Dios ya esto, yo quisiera que Dios aquello, pero ¿habrá algo imposible para Dios? O sea, Dios ya lo está cumpliendo, Dios ya lo está haciendo. Y para algunos Dios les puede decir el día de hoy: yo lo voy a cumplir, yo lo voy a hacer. Y a veces las preocupaciones más grandes que tenemos son nuestros hijos. Es que yo quiero que mi hijo, es que yo quiero que mi descendencia, es que yo quiero aquello, es que yo necesito de aquello. Y se lo he estado pidiendo a Dios ya por años, pero llega un momento del cumplimiento a tu vida. Entonces, para algunos el momento de cumplimiento ya está llegando, donde Dios ya va a obrar. Y ya está, porque para Dios no hay nada imposible. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Y brincamos al último altar. Le llamamos el altar donde probó Dios a Abraham. Génesis 22, en el 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo. Fíjense, le había dado la promesa y luego ya se la cumplió la promesa, pero ahora le pide lo que le había prometido: tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham levantó muy de mañana, etcétera, etcétera, pero ofrece una vez más otro altar para el Señor. Yo le llamo a probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Y ahí sí no nos gusta mucho. Y le dice: ofrécemelo ahora. Ya lo que te di, ya ofrécemelo ahora. Y también ya aquí entendemos que el altar es un lugar de sacrificio, porque lo vemos con el Padre Celestial, Dios, lo vemos con su Hijo Jesucristo yendo a la cruz del Calvario a morir por nosotros, y ahí encontramos nosotros vida. Y mismo Jesucristo se ofrece por nosotros para darnos perdón de pecados. Y si hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, o ha estado titubeando, pues este es el momento de que decidas entregar tu vida al Señor, porque Él dio su vida por ti en sacrificio, en la muerte en la cruz. Entonces aquí el altar nos habla de un lugar de sacrificio. Es aquí donde Dios le pide a Abraham todo. Donde yo creo que dice: bueno, voy a ver si Abraham depende totalmente de mí.
Entonces el altar nos da revelación, nos da comunión, consagración, pero también sacrificio. Donde nos dice el Señor, dame toda tu vida. De eso se trata la vida cristiana, de toda nuestra vida. Y una vez más, aquí estamos. Fíjese, la tienda, se considera Abraham ahora un hombre muy rico, pero pasó toda su vida en una tienda. Lot, su sobrino, escogió la ciudad, pero Abraham escoge ser peregrino. Abraham podía vivir muy cómodamente, pero prefirió una tienda. Ahora, vivir en tienda es contentamiento. Entender eso con el Señor es contentamiento. Y no va a haber contentamiento cuando uno quiere más y más y más. Hay contentamiento cuando entendemos que nuestro Dios es suficiente y que Él nos va a dar lo que Él quiere. Pero debemos de entender que el Señor nos pide todo y nos ofrecemos como un sacrificio. Y estoy concluyendo aquí con esto, de que nos ofrezcamos el día de hoy como ese sacrificio que pide el Señor de nuestras vidas. Que a lo mejor te está pidiendo algo que no quieres dejar, algo que posiblemente tengas oculto en tu vida y que digas, no, esto no lo dejo, esto no lo suelto, pero que el Señor te dice, ofrécelo en sacrificio, entrégalo, suéltalo. Pero es que sin esto no puedo vivir. Sí puedes vivir. Aquí le entregamos todo al Señor. Es un lugar también donde aprendemos a darnos para el Señor, donde aprendemos que Él nos da todo, pero nosotros damos todo de lo que Él nos ha dado, todo de lo que Él nos ha dado. Inclina tu rostro ahí como estás, por favor. Padre Celestial, aquí estamos como un sacrificio delante de ti. Habla cada vida aquí personalmente, en cada altar que fuimos, Señor. Quizás algunos necesitan tener más comunión contigo. Algunos les estás dando promesas, Señor Jesús. En otros ya estás cumpliendo promesas, Señor. Y en otros les estás pidiendo el sacrificio. Negarse a sí mismos. Negarse a la práctica que están haciendo, que no es correcta delante de Dios. Y el Señor le habla el día de hoy y le dice que deje eso, que no le permite tener esa comunión con Dios. Y que quizás está diciendo es que yo quiero esa bendición de Dios, pero hay algo que tiene que le está estorbando, que es una barrera, que es algo que estorba en su vida. Pero tú le hablas el día de hoy, Señor, que Él pueda renunciar, que Él pueda dejar eso que estorba, Señor, entre Él y Dios. Esa comunión, esa relación. Y aquí estamos, Señor. Habla a cada uno de nosotros de manera en particular, del más grande al más chico. Habla, Jesucristo. Habla a nuestras vidas. Enséñanos, muéstranos. Nos ofrecemos delante de ti como un sacrificio vivo delante de ti. Vivo delante de ti.